El secretariado ejecutivo del Frente Amplio sesiona desde las 12 horas en la Huella de Sereñi, analizando el intento de destitución de la intendenta Carolina Cose, que llevan adelante los 13 ediles de la oposición en la Junta Departamental de Montevideo. A las 7 de la tarde, la jefa comunal será recibida por la Mesa Departamental y la Mesa Nacional de la Fuerza Política de Izquierda, cuyos referentes ya condenaron la medida propuesta este viernes por el Partido Nacional, con apoyo de los demás partidos de la coalición multicolor. La bancada nacionalista se reúne hoy a la tarde para redactar el pedido de juicio político, mientras que desde el Frente Amplio se encendió una alerta democrática, por lo que implica querer sacar del cargo sin argumentos a una autoridad electa y que la propia Cose consideró como un golpe a la institucionalidad del Estado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. 16 grados la temperatura. Estamos arrancando la edición mediodía de MBD Noticias y ya les mostramos cómo está la ciudad a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. 16 la temperatura hasta ahora, 17 la máxima prevista para esta jornada. El resto de la tarde seguirá con cielo claro y algo nuboso a nuboso. Y les contamos también, a esta hora aprovechamos para decirles que la ciudad está vacía. Lo ven a través de las cámaras del CGM, muy poquito tránsito comparado con otros lunes. Les contamos que hay algunos cortes previstos por el CGM de todas maneras. Juan Acosta entre León Pérez y Santa Ana. Hay un corte total por saneamiento, se extenderá hasta mañana. Esto es en el Cerrito de la Victoria. También hay obras de saneamiento que provocan corte de tránsito en Carlos A. López entre Mendoza y Achar, según informa el Centro de Gestión de Movilidad. Amigas y amigos, mucha información en el arranque de la semana. Estos son nuestros titulares. El informe de ollas y merenderos populares de la Facultad de Ciencias Sociales registró 546 iniciativas en todo el país. Montevideo, Canelones y Salto tienen la mayor cantidad. Ollas de la coordinadora que recibieron insumos de las Fuerzas Armadas reclaman que son escasos. 1 kilo de azúcar para 200 niños que asisten de lunes a viernes al merendero. Septiembre fue el mes de mayor conflictividad laboral en lo que va del actual periodo de gobierno, según índice elaborado por la UCUDAL. Al menos 25 personas murieron y 52 continúan desaparecidas en Venezuela tras las intensas lluvias en la zona de Las Tejerías, a 67 kilómetros de Caracas. Un ratito vamos a recorrer la ciudad con nuestros móviles. Ahora comenzamos el desarrollo de la información. Les contamos que el PIT-CNT, la Intersocial y la Coordinadora Popular y Solidaria comenzarán mañana una campaña nacional e internacional para recolectar alimentos para las ollas y merenderos populares. El inicio de la campaña coincide con la segunda marcha convocada por la Coordinadora Popular y Solidaria para dar visibilidad al trabajo que realizan honorariamente desde hace 2 años. La concentración es a partir de la hora 18 en la Plaza Cagancha, desde donde se marchará hasta la Torre Ejecutiva. El 1 de octubre, el ministro Martín Lema rompió el vínculo que tenía con el colectivo y dispuso que los alimentos les sean entregados por las Fuerzas Armadas, que desde este viernes asumieron la tarea a pedido del titular del Ministerio de Desarrollo Social. En este contexto, desde una de las ollas ubicadas en el municipio F, se difundió un video mostrando los insumos recibidos. Bueno, mirá, acá les cuento. 2 cajas de gallina, 3 fundas de arroz, 9 paquetes de arroz suelto, 2 fundas de papa, dos cosas de papa, 4 de fideo, 5 de leche en polvo, 1 para cada día a la semana. Acá están las 5, compañeros. Ahí están las 5 bolsas de leche. 4,5 kilos tiene cada una, me dijo. 15 paquetes de cocoa, 3, 6, 9 aceites, 2 kilos de sal, que hay una en cada bolsa, 1 kilo de azúcar, está presente acá, 1 kilo de azúcar, y zucchini, esta bolsita. Y eso de zanahoria. Eso es todo lo que el ministro Lema nos acaba de mandar para cocinar para 498 porciones
De lunes a viernes, 198 niños. Así las cosas. En este contexto, la Facultad de Ciencias Sociales dio a conocer este mediodía el informe Entramado Barrios y Ollas y Merenderos Populares en Uruguay 2021-2022, que registró 546 iniciativas activas en todo el territorio nacional, 59,6% en Montevideo y el 40,4% en los demás departamentos del país, siendo Canelones y Salto los que concentran mayor cantidad. El informe fue realizado por los y las investigadoras Anabel Riero, Diego Castro, Daniel Pena, Rocío Beas y Camilo Sino de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Se realizó con una base de datos recopilados y sistematizados por la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, Uruguay Adelante y el colectivo de ollas y merenderos en Salto, luego de la integración de las distintas bases y la eliminación de iniciativas duplicadas. En promedio, las ollas funcionan 2,53 días a la semana, cocinando cada vez 202 porciones. En cuanto a los merenderos, cada uno funciona en promedio 2,86 días a la semana, alcanzando en cada instancia 141 porciones. Se observa que el promedio de porciones servidas cada vez que se cocina crece respecto a lo relevado en 2020, cuando se registraban 180 porciones de comida de olla y 124 meriendas. El trabajo asegura que el 72% de las ollas y merenderos populares son vecinales o familiares y que en comparación con 2020 es mayor el peso de las vecinales, las familiares y las religiosas. Otros datos a destacar son que de las iniciativas activas en 2022, el 24% surge antes del comienzo de la pandemia, marzo de 2020, y que crecieron las experiencias que solo desarrollan merenderos y las que hacen ollas y merendero a la vez, que disminuyeron las que solamente son olla, de 59% a 20%. Según el relevamiento 2022, 4.523 personas sostuvieron cada semana las ollas y merenderos. De estas, 64,8% son mujeres, 34,9% varones y 0,3% de otras identidades sexogenéricas. En términos comparativos con 2020, disminuye la cantidad de personas organizadoras y aumenta la proporción de mujeres sosteniendo las iniciativas. Y seguimos en tema porque el exdirector de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Pablo Labat, dijo esta mañana aquí en Ciudad Viva que, a diferencia de lo que fue la crisis del año 2002, hubo un empobrecimiento muy rápido. Hubo un proceso de empobrecimiento rápido, mucho más rápido que incluso aquel que venía de una crisis del 98, que se fue deteriorando y que tuvo el epicentro en el 2002 y sus repercusiones posteriores. Siempre la crisis económica se resuelve mucho antes que la crisis social que generó. Todos los estudios que hay hechos, y que hoy son muchos, acumulan, y a nivel mundial se sabe de que cuando viene una crisis económica hay que blindar a la población más pobre, ¿tá?, en sus ingresos y en sus accesos, para que no aparezca una crisis social que después cuesta añares revertir. Eso que teníamos ahora sí, bibliografía suficiente, experiencia internacional, recomendaciones de todo tipo, se volvió a no hacer, ¿verdad?, en 2020. En 2020 se debió haber garantizado sí o sí el ingreso de la mitad de la población para abajo, que es la vulnerable de pobrezas de todo tipo, no solamente monetarias, ¿no?, problemas de acceso, y eso hubiera requerido una inversión bastante mayor que la que se hizo para poder sostenerla. Los recursos no solamente estaban a nivel de crédito, no solamente estaban a nivel de acceso. Uruguay tenía reservas de cientos de millones de dólares, de miles. Vamos a cambiar de asunto porque la determinación de los ediles de la oposición en la Junta Departamental de Montevideo de impulsar un juicio político para destituir a la intendenta Carolina Cos en el Senado provocó la rápida respuesta de la bancada del Frente Amplio, que calificó la acción de maniobra distractiva por la compleja situación que atraviesa el gobierno nacional y el presidente Luis Lacalle Pou. Los ediles del Frente Amplio señalan que los argumentos para llamar al juicio político no son de recibo y que el fin es distraer la atención sobre la entrega del pasaporte a Marcet, el caso Astesiano y el maquillaje de datos de la seguridad pública.
La Constitución establece que el juicio político se aprueba por 2/3 del Senado. Los votos no estarían. O sea que esto es una estratagema, es un circo mediático, simplemente para desviar el foco de atención de, como decíamos, de todas las situaciones que el Gobierno Nacional no está pudiendo manejar en la opinión pública, y esto es una forma de desviar la atención. Por tanto, primero que nada, que la ciudadanía tenga la seguridad y la tranquilidad de que esta instancia carece de validez jurídica y política. Es un verdadero mamarracho. La intendenta Cose calificó la acción de un ataque a la democracia y en el mismo sentido se pronunció la coordinadora de bancada del Frente Amplio. Cuando se abusan de los instrumentos que tiene la política y la democracia, en definitiva, consideramos que esto es un abuso y es un ataque a las instituciones y es un ataque a la República. Los representantes debemos ser responsables y conscientes de nuestras acciones y no abusar de los mecanismos que tenemos para cuidar a la democracia. Y obviamente este es un tema que va a seguir dando mucho que hablar. Es más, hay movimientos hasta ahora en la Junta Departamental de Montevideo. Por eso vamos al móvil con Mauricio Pérez. Adelante, Mauricio, buen mediodía. Buen mediodía, José María. Como tú decías, el pasado viernes la Junta Departamental, con los votos de la oposición en el departamento, aprobó la votación de un juicio político a la intendenta Carolina Cose. Y para hablar de este tema estamos con la edila Adriana Valcarcel del Partido Nacional. Le agradecemos estos minutos con MB Noticias y consultarla sobre cuáles son los motivos que llevaron a la votación del juicio político. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y bueno, mediodía. El tema del juicio político no es porque sí nomás. Estuvimos esperando a la señora intendenta que compareciera el viernes. Vieron cuartos intermedios muy largos por los temas de pedidos de informe. El miembro convocante, que es compañero de bancada, planteó el tema. Y bueno, esperábamos que compareciera ella. No es la primera vez que lamentablemente no la tenemos acá. Y específicamente por pedidos de informe, con artículos de la Constitución, entendíamos que tenía que comparecer sí o sí ella. Era nada más que llegar 2 minutos y hacerse representar de repente. Pero los caminos a veces se dan de otra manera, así que está. Las primeras reacciones del oficialismo hablan de una acción desmesurada por parte de la oposición. ¿Qué se le responde a ese cuestionamiento? Bueno, desmesurado para nosotros no es. Lamentablemente llegamos a esa instancia porque, como te dije, siempre estamos llamando y no es la primera vez que se la llama a la señora intendente. Recordarán que ya es la 4ª vez y lamentablemente en este caso sí tenía que comparecer. Llegamos a ese extremo porque, bueno, a veces no tenemos otros métodos, más allá de que no se cumple con las investigadoras, que no las votan, y no nos olvidemos que la Constitución, que es nuestra Carta Magna, nos da la posibilidad a los ediles, con el tema de los pedidos de informe, si no son cumplidos en tiempo y forma, accionar este último mecanismo. Más allá de que vino una catarata de informes que se había solicitado desde el 7 de septiembre, cuando se presenta el llamado a sala, y faltaban contestar a informes hay compañeros de hace más de un año, y no es la forma tampoco. En este caso, ¿cuál es el camino que se abre? Porque se tiene que presentar ahora formalmente el pedido de juicio político ante la Cámara de Senadores. ¿Cómo va a ser ese camino? ¿Cómo se va a recorrer políticamente ese proceso que se inicia y también jurídicamente? Mira, nosotros obviamente el viernes terminamos muy tarde con esto, comunicamos a nuestros legisladores, vamos a reunirnos en esta semana y a ver cómo se da el tema. Evidentemente el miembro convocante hizo el pedido en sala como corresponde, se tiene que hacer un informe y bueno, estaremos viendo en esta semana y convocarnos, juntarnos todos en bancada, más allá de los legisladores que están en este caso en el Senado. Esta mañana el ministro Javier García habló que él se comunicó con algunos integrantes de la bancada de ediles para intentar mediar en la situación, no sé, llegar a ese extremo. ¿Ustedes tienen el respaldo, sienten el respaldo de partidario y de los legisladores que van a tener que tratar este tema en el Senado? Bueno,
Yo no me puedo meter en lo que dice, con todo respeto, el ministro Javier García, porque él tiene su lista, más allá de que todos estamos en el mismo partido, y no te puedo hablar por los ediles de la 40, yo te puedo hablar por el herrerismo. Yo me comuniqué después de haber salido de sala, porque nosotros, valga la redundancia, nosotros somos legisladores electos y parlamentarios también. Quizás nosotros lo que más tenemos que hacer es el ejercicio del contralor, tanto legislativo, pero más en las acciones del gobierno departamental. Entonces, son herramientas que tenemos. Ahora, nosotros estamos respaldados por la ciudadanía también, a quien representamos. Obviamente nos juntaremos en sectores, nosotros en el herrerismo nos juntaremos. Yo lo comuniqué, el senador, que es el presidente de la lista, ya lo sabe, y en estas semanas nos vamos a juntar todos. Puede haber otra instancia y quizás sí, capaz que haya un camino intermedio. No puedo hablar por los compañeros de la 40. Digo, no nos hemos reunido entre nosotros todavía. ¿Cómo queda el vínculo con la Intendencia de Montevideo, teniendo en cuenta que se viene una votación relevante con referencia al préstamo del BID que se va a hacer para las obras de saneamiento? ¿Queda resquebrajada la relación entre los ediles y la Intendencia? No, para nosotros no, ese tema ya estaba laudado. Nosotros le vamos a dar, y es público, el conocimiento del tema de la votación de obras. Logramos el 100% de lo que queríamos para los montevideanos, que es justamente el préstamo íntegro para saneamiento, y bueno, por eso se dio después las instancias de fideicomiso y demás para el tema de la limpieza, que estamos viendo también. Pero no, para mí no es un tema normal, obvio. Es la primera vez en 30 años que vuelve a presentarse una situación de este estilo porque no se había usado el mecanismo. ¿Qué pasa? Lamentablemente la relación directa con la intendente no es tan buena de repente con otros anteriores. A mí me pasó que habiendo estado con Ana Olivera, en su momento tuvimos el tema de Garzón y yo misma llamé 4 veces a sala a los directores y ella comparecía y dejaba a los directores en cuestión. No creo, tenemos un buen relacionamiento con el coordinador interinstitucional y estos son mecanismos que se activan justamente por la democracia y por la representación y el republicanismo y las instituciones. Esto es lo que tenemos que respetar. Edil Adriana Valcárcel, del Partido Nacional, le agradecemos por estos minutos con MBD Noticias. Como decíamos, José María, se votó el juicio político en la sesión del pasado viernes y ahora se activan los mecanismos para la presentación formal ante la Cámara de Senadores. Así que volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio, por tu trabajo allí en la Junta Departamental de Montevideo. Y de ahí nos vamos a la sede del Frente Amplio, porque el otro móvil a cargo de Luca Veloz está allí, porque se está analizando este tema también. Luca, ¿qué tal? Buen mediodía. Exactamente, José María, buen mediodía. Aquí estamos en el patio de la Huella de Sereñi, el local sede del Frente Amplio, donde el Secretariado Ejecutivo de la Fuerza de Izquierda está reunido desde el mediodía. Ya hace más de media hora que están aquí el presidente de la Fuerza Política, Fernando Pereira, la vicepresidenta Verónica Piñeiro, integrantes de la coalición también de izquierda, analizando un documento que envió la presidencia del Frente Amplio al Secretariado Ejecutivo y también a la mesa política del Frente Amplio sobre la situación del país. Ante la crisis, firmeza e institucionalidad se denomina este documento que la presidencia del Frente Amplio ha enviado, donde se detalla, por ejemplo, la situación del caso Astesianos, los avances que se han tenido en esta investigación y lo que el Frente Amplio entiende que es una crisis dentro del gobierno nacional. También ingresó entre los temas esto que ustedes estaban tratando, el juicio político que la bancada de la oposición, en este caso en el departamento de Montevideo, intenta llevar contra la intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose. Esto también se analiza a esta hora y además seguirán de reuniones en esta tarde aquí en la sede del Frente Amplio, porque sobre las 18 horas se va a hacer una mesa política ampliada, una mesa política nacional que recibirá
entre otros, a la intendenta Carolina Cose, también al intendente Yamandu Orsi y por vía Zoom estará el intendente Lima de Salto analizando la situación de este juicio político que, como ustedes ya bien lo adelantaban, es visto como una chicana y como un acto de distracción por parte del Frente Amplio, que señalan que no están dadas las condiciones para que esto se fundamente dentro de la Constitución y de la ley. Vamos a seguir aquí esperando entonces el resultado de esta reunión. En unos minutos se prometió que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, baje. Estaremos a la espera de esto y ni bien suceda, nos comunicaremos, esperemos que sea dentro de nuestro informativo, y si no, para el Central vamos a tener más sobre este tema. Muy bien, Lucas, perfecto. Queda la promesa hecha entonces. Vamos a seguir, obviamente, este tema de cerca. Muchas gracias también por tu trabajo por allí. Les contamos ahora que la justicia condenó al Partido Colorado a pagar unos $264.000 a la Intendencia de Montevideo por no retirar cartelería proselitista. En marzo también fue condenado el Partido Nacional con una multa de unos $500.000. La jueza civil Lola Gómez falló a favor de la Intendencia en el juicio ejecutivo contra el Partido Colorado por el impago de 1.814 multas por el no retiro de cartelería proselitista. La resolución establece que la colectividad deberá pagar 7.262 URs, lo que equivale a unos $264.000, según informó el diario El País. En su defensa, el Partido Colorado argumentó que la cartelería no era de su propiedad y que no podía hacerse responsable por las acciones de dirigentes, simpatizantes, adherentes, agrupaciones políticas o listas. Incluso se solicitó que la comuna presente fotos para confirmar que la cartelería pertenece al partido. Sin embargo, la magistrada rechazó todos los argumentos. El Partido Colorado apelará la decisión, según informó a MBD Noticias el edil Tulio Tartaglia, que patrocina al partido en este litigio. Este no es el primer juicio ganado por la Intendencia de Montevideo a colectividades políticas por multas impagas. En marzo, la jueza Ana Velo condenó al Partido Nacional a resarcir a la comuna con unos $500.000 por el no retiro de cartelería proselitista en la última elección. En otros temas les contamos que en septiembre la conflictividad laboral fue la más alta del actual periodo de gobierno, casi 5 veces mayor que la de agosto y 80% superior a la de septiembre de 2020. El dato surge del último informe de conflictividad que elabora mensualmente la Universidad Católica del Uruguay desde el año 1995. La explicación del récord de conflictividad durante la presidencia de Luis Lacalle Pou se centra en el alto acatamiento que tuvo el paro general de 24 horas realizado el 15 de septiembre, bajo la consigna contra el modelo de desigualdad. En marzo y julio de este año también hubo paros generales, pero no influyeron en el índice como este último, en parte por las diferencias que hubo la central para fijar el del 8 de marzo, mientras que en julio el paro fue parcial y no incluyó el transporte. Si se considera solo la conflictividad sectorial, se refuerza la idea de que el aumento fue exclusivamente por el paro del PIT-CNT, ya que bajó 45% en relación con agosto, según destaca el informe académico. La construcción representó el 45% de la conflictividad del mes y la educación el 38%. En el primer caso se registró un paro parcial por un nuevo fallecimiento en siniestro laboral, mientras que en la educación todas las ramas públicas atravesaron situaciones de conflicto con las condiciones de trabajo y el salario como causas más importantes. De acuerdo con el informe de la UCUDAL, es probable que la conflictividad sectorial aumente en octubre a raíz de la huelga en la UDELAR y los paros y ocupaciones de locales en la enseñanza media y en formación docente, además de los paros anunciados en las industrias lácteas y cárnica. Les contamos ahora que el Sindicato Único de la Construcción, el SUNCA, realizará un paro nacional y una movilización el 20 de octubre en defensa de las conquistas alcanzadas en los últimos años y en reclamo de un aumento de la inversión pública en obras de infraestructura y también en vivienda. La resolución del Comité Ejecutivo Nacional del SUNCA implica un paro nacional con concentración frente a la Universidad de la República y movilización hasta el Poder Legislativo. Según el SUNCA, las políticas impulsadas por el gobierno provocaron la pérdida de poder de compra de salarios y jubilaciones y un aumento de la pobreza, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Nosotros estamos muy preocupados por el tema del empleo.
La industria de la construcción está en niveles de ocupación interesante, importante en estos momentos, pero la perspectiva que tenemos para el año que viene es muy compleja, porque el recorte que hubo en la inversión pública de 2020 fue muy duro, pero muy duro, y está claro que ese recorte de 2020 genera que para el año que viene podamos tener mayores dificultades. La preocupación nuestra hoy es que algunos proyectos que se habían anunciado con bombo y platillo, como tiene que ver la obra de saneamiento para el interior del país, de $1.000 millones, resulta que ahora esa obra supuestamente se realizaría en 20 años y lo que se haría ahora sería una inversión de $250 millones. Está claro que eso genera una caída muy importante de la expectativa de laburo que se tenía, porque hay que ver que esa obra se desarrolla en el interior del país y donde tenemos mayor nivel de desocupación en la construcción. Además, el Zunca reclama que se pongan en práctica las políticas de construcción en vivienda, ya que se trata de uno de los sectores de la industria que genera más puestos de trabajo. Señores, momento de hacer una pausa muy breve y ya venimos para el tramo final de la edición mediodía de MBB Noticias. Grados la temperatura en Montevideo hasta ahora. Seguimos avanzando en la información y les contamos que se realizó el lanzamiento de la segunda edición del Mes de las Migraciones, que tendrá lugar entre el 18 de noviembre y 18 de diciembre. El objetivo es celebrar el encuentro de las culturas y la diversidad, pero también reflexionar sobre los desafíos que implica el tema de las migraciones. El corazón del mes de las migraciones es la fiesta de las migraciones, que es la 12ª edición, que se hace también en este espacio, en el cual bueno, es un encuentro de la cultura, de los colores, de los sabores, y esa es una de los motivos que tiene el mes de las migraciones. Por un lado es celebrarnos, celebrar la diversidad, celebrar el encuentro, todo lo bueno que nos deja, y por otro lado es reflexionar sobre los desafíos que nos también implican el tema de las migraciones y la movilidad humana. Entonces por eso también van a haber seminarios que tengan que ver se hacen con la Universidad de la República, trabajo con las comunidades y otros encuentros participativos. La actividad es organizada por una mesa coordinadora integrada por la Red de Apoyo al Migrante, el Museo de las Migraciones, el Municipio B, la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo y la Organización Internacional para las Migraciones. Nuestro país, es algo que el museo trabaja sobre ello con la Sala Comunidades, es un pueblo de pueblos, ¿no? Entonces, y Montevideo, dentro de ese pueblo de pueblos, es una ciudad abierta también a los migrantes. Lo que sí tenemos últimamente es un cambio en cuanto a las procedencias. Anteriormente se había dado una mayor procedencia europea, pero también había africana, aunque no podemos llamarla inmigración, ¿verdad? Son desplazamientos forzados, y hoy tenemos de diferentes partes del mundo. Eso es el Uruguay, esa conjunción de esa diversidad, y es algo que, bueno, el mes de las migraciones va a enfocarse ahí, a celebrarnos, a celebrar el encuentro y a trabajar sobre los grandes desafíos. Desde fuera de fronteras destacamos que al menos 25 personas murieron y 52 continúan desaparecidas en Venezuela tras las intensas lluvias del sábado que hicieron que el caudal de 5 quebradas y pequeños ríos se desbordaran en la zona de Las Tejerías, en el estado de Aragua, a unos 67 kilómetros al sureste de la capital Caracas. El desborde de los ríos arrastró viviendas e inundó las calles de la localidad, arrasando con todo lo que el agua encontró a su paso, mientras que la población se quedó sin electricidad y sin comunicaciones, pues la corriente se llevó las antenas de las operadoras telefónicas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó en Twitter fotos del desastre y decretó una catástrofe natural, además de un duelo nacional de 3 días en Las Tejerías, y calificó la situación como difícil y dolorosa. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó que el gobierno había desplegado en la zona fuerzas de salvamento, seguridad ciudadana, así como cuadrillas de mantenimiento y limpieza, al tiempo que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que el gobierno habilitaría refugios en el estado de Aragua para trasladar a todos aquellos que perdieron sus viviendas.
Las fuertes precipitaciones en las últimas 2 semanas ocasionaron la muerte de más de 40 personas en diversas zonas de Venezuela, según informan organismos nacionales, y la comunidad de Las Tejerías ha sido la más afectada en el país por el patrón climático de la Niña, un fenómeno meteorológico que suele causar intensas lluvias y posteriores inundaciones en el norte de Sudamérica. Y hasta acá llegamos con la información en la edición Mediodía de MB Noticias. Justamente la información vuelve a las 7 de la tarde con nuestra edición central. Que pasen bien.